una viga de hormigón como esta que está aquí sentada. En general, un ensayo característico que desde el punto de vista didáctico es cargar la viga con dos cargas concentradas y por lo general se acuerda que la viga no tenga peso. No es tan importante discutir eso en este momento. Lo vamos a hacer un poquitito más adelante. Sea la determinante en el comportamiento y simplificar o despreciando el peso propio de la viga. La armadura de flexión, constituida por barras, están dispuestas en la parte inferior, porque estimar el diagrama de deflexión de momentos flectores que produce esta viga. Con carga, si esta carga es P y esta carga es P, las reacciones por simetría son P. Luego, una reacción de P por toda esta distancia hasta este punto va a conducir a un diagrama de momento lineal. Y entre las cargas va a ser para después volver a cero en el otro extremo, ¿no? Creo que todos tienen en claro cómo es ese diagrama que no va. Entonces, vamos a examinar cualquier dentro de la zona entre cargas, que es la más solicitada a flexión. El análisis es válido para todas las secciones. Vamos a hacer ahora el comportamiento, pero vamos a suponer que son todas las secciones comprendidas entre las cargas. Es una sección rectangular. Las magnitudes características de geometría van a ser la sección de acero A sub S, ahora es A sub S porque es viga de hormigón armado, solamente armadura pasiva. El canto total es H y la denominada altura estática. Esto es una vieja denominación, o altura útil. Por ahí un poquitito más provechoso este término, es la que va desde el baricentro de las armaduras hasta la fibra más. Empezamos a aplicar las cargas excesivamente para pequeños niveles de cargas. En la sección se produce el planes por flexión, eje neutro de la sección, profundidad. Tensiones de tracción.
Si pasamos al correspondiente diagrama de tensiones, de las etapas de carga hasta un determinado nivel de deformaciones, que el hormigón se comporta linealmente. Eso ya sabemos que es una aproximación válida en las zonas de pequeñas deformaciones de una curva característica tensión-deformación de cualquier hormigón. Más, más evidente es esta visión a medida que los hormigones se vuelven de mejor calidad. En los hormigones de menor calidad, parece ser que la curvatura que experimenta, la no linealidad que tiene la curva tensión-deformación del hormigón es más manifiesta. En los hormigones de mayor calidad, esa aproximada linealidad es un poco más evidente. Entonces, si hay correspondencia lineal entre tensiones y deformaciones, a este diagrama le corresponde un diagrama proporcional, donde por ley de Hooke, estas tensiones son iguales a estas deformaciones por el módulo de elasticidad del hormigón, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que las deformaciones en el hormigón, que son las mismas que las que tiene el acero, conducen a tensiones diferentes en el hormigón, a la altura de esta fibra, que en el acero. Al estar el acero exigido a la misma deformación que el hormigón por las propiedades de adherencia, es imaginable inmediatamente que las tensiones que pone en juego el hormigón son muy menores que las que tiene que poner en juego el acero. ¿Y esto por qué? Porque el acero es un material más rígido, obligado a deformarse lo mismo que el acero, dado que tiene una rigidez módulo de elasticidad mayor. Las tensiones resultantes en el acero es de esperar que sean mayores. Pero esta es la situación que acontece en la medida en que vamos cargando la estructura hasta que la deformación epsilon CT, C es de hormigón, T es de tracción, en la fibra extrema alcanza la deformación correspondiente a la resistencia a la tracción por flexión del hormigón. Entonces, esta FCT, que era la tensión en la fibra extrema de hormigón a tracción, cuando esta tensión, al ir creciendo la carga, este planito de deformaciones va creciendo, ¿no? La curvatura que era el ángulo, se incrementa, el angulito que teníamos acá en el plano de deformaciones. La curvatura se incrementa, al incrementar las cargas se incrementa la flexión, los momentos flectores, se incrementa la curvatura, se incrementan las deformaciones extremas, hasta que acá se alcanza la resistencia a la tracción por flexión del hormigón. Ayer recordamos que teníamos tres tipos de resistencias correlacionables entre sí, las tres correspondientes a diferentes tipos de ensayo, y que había una de ellas que nos iba a servir cuando hiciéramos el estudio de flexión, y es justamente la que habíamos definido como entre alrededor de 0,6 y 0,7 de la raíz de F'C. El módulo de rotura, así se llama en el reglamento SIRSOC, lleva una denominación que es FR y está definido más o menos como 0,625, es decir, entre 0,6 y 0,65, 0,625 de raíz de F'C. Cuando esta tensión alcanza ese valor, en algún lugar de esta zona
aparece en la fibra extrema la primera fisura. ¿Qué acontece en ese momento? Bueno, rápidamente quiere colaborar la fibra siguiente, pero supongamos que la carga además estuvo un poquitito más adelantada, entonces la fisura empieza a subir hasta que alcanza la armadura y entonces ahora en esta sección, la sección que estamos estudiando es donde se produce la primera fisura. Puede ser esa, puede ser cualquiera de estas 4 que están en este dibujito, cualquiera de las 4. Ahora pasamos del estado 1 al estado 2. Y eso es lo que tenemos indicado en este diagrama que tenemos aquí abajo. No sé si puedo hacer desaparecer esta barra para que no moleste. Evidentemente, ahí parece que ahí está. Entonces, han crecido ahora las deformaciones, el plano de deformaciones ahora es más inclinado, ha aumentado la curvatura, y ahora el hormigón ha dejado de colaborar a la tracción, estamos en estado 2. Solo la armadura se hace cargo de las tensiones de tracción y al ser integradas las tensiones de tracción por el área de la armadura van a proporcionar la fuerza de tracción que va a equilibrar a la resultante de las tensiones normales de compresión a través de una resultante de compresión C. La observación es la siguiente, que corresponde en cuanto a las tensiones. Todavía el hormigón tiene cierta posibilidad de seguir desarrollando tensiones normales que se acomodan a una descripción lineal, que tiene un comportamiento aproximadamente lineal. Y eso hace que haya proporcionalidad todavía, a pesar de que se incrementaron las deformaciones en el hormigón, todavía se conserva proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. ¿Hasta qué condición se puede aceptar? Bueno, la literatura, la bibliografía sugiere entre 0,33 hemos leído y 0,50 de F'C, hasta que la curva del hormigón, voy a ver si ahora puedo intentar un dibujito. ¡Boa! Esa sería una curva donde acá tenemos Fc, acá tenemos epsilon c. Hasta más o menos esto pretende ser un hatch. A ver, de aquí hasta en un primer tramo, esta recta, que quise dibujar ahí, una recta y quise hacer un hacheado de tope, que sea el 50% de este valor, que es F'C, este valorcito que tenemos acá, para nosotros es F'C, hasta deformaciones que se correspondan con una tensión en el hormigón del orden de 50% de F'C, se acepta que este tramo de la curva, tensión de formación del hormigón, sea lineal. Se acepta poder aproximar como una recta, lo cual es mentira, pero se acepta. Eso es lo que permite, entonces, que haya proporcionalidad todavía durante algún tiempo, aunque el hormigón está en estado 2. A la tracción no colabora.
Entonces sigue avanzando nuestro ensayo, superamos este nivel de tensiones. ¿Qué sucede con el hormigón? Material no lineal, deja de ser representado por una recta, entonces cualquier deformación que tengamos en esta posición, por ejemplo, esta deformación, una por acá, que la tengamos con ese valor, con esa magnitud, cualquier deformación va a tener una tensión que ahora ya se apartó de la recta esta que teníamos al comienzo. Consecuentemente, el diagrama de tensiones en el hormigón deja de ser lineal, el plano de deformaciones se sigue manteniendo plano por la teoría de Bernoulli, la hipótesis que hemos adoptado, pero el diagrama de distribución de tensiones de compresión ya es una curva, con máximo valor eventualmente en el extremo. Bueno, así avanza el ensayo hasta que en un momento determinado esta deformación alcanza el 3 por mil y entonces consideraremos que en esa situación es probable que en ese momento la distribución de tensiones normales de compresión se parezca a la que vimos en una figurita anterior y que tiende a ser con un valor más elevado a una determinada distancia del eje neutro y después cayendo, como ocurre con esta expresión acá, con este dibujito. Ya no sea este el dibujito, sino que sea otro en la etapa final de la resistencia de esta sección fisurada en estado 2. Bueno, ustedes tienen aquí más o menos explicado lo que nosotros vamos a hacer es un calculito analítico ahora para ir viendo las etapas y para tratar de mostrar la curva, momento curvatura de esta viga de hormigón hasta la falla, tratando de ver si podemos insinuar el comportamiento de esa curva, la gráfica, momento curvatura, en la medida en que este ensayo va progresando y lo llevamos a la viga hasta la rotura. Es decir, lo que vamos a buscar es ver si podemos construir y qué quieren decir los puntos singulares que vayamos encontrando en estas gráficas. Y lo vamos a ir haciendo de una manera analítica. Después, con unos ejercicios de aplicación, le haremos aplicaciones numéricas. Bueno, interviene en el estado 1 el módulo de rotura, FR igual a 0,625 de raíz de G'(C). Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a analizar el comportamiento de la sección que estamos estudiando desde el inicio del ensayo. Y se trata, claramente, de una sección de material compuesto. No es una sección de un único material, sino que tenemos dos materiales. En la teoría de la resistencia de materiales, ustedes analizaron estos casos, con algunos ejemplos seguramente de aplicación, y aparecía el concepto de sección homogeneizada. Un artificio por el cual uno, en función de algunos comportamientos, de algunas leyes que regulan este funcionamiento, uno puede convertir la sección transversal en una modificada, pero de un solo material, de los dos que componen esta sección compuesta. En este caso, la queremos convertir a la sección en solo sección de hormigón, convirtiendo el aporte de las armaduras en material equivalente a hormigón. Para eso se recurría a la relación modular entre el módulo
de elasticidad de uno de los materiales y el módulo de elasticidad del otro. En este caso, podríamos haber usado el acero como material de referencia y convertir hormigón a acero equivalente. Al hacer lo contrario, nos conviene más convertir acero a hormigón. Tenemos que usar la relación modular de esta manera, con esta relación entre la del acero, la más grande, 200.000, con la del hormigón. ¿Qué valor del hormigón? 4.700, ayer vimos, de la raíz cuadrada de F'C. Para un H de 25 puede dar 23.000 y pico megapascales. 23.000 megapascales. 200.000 dividido 23.000 da un valor de alrededor de 200.000 dividido 23.8. Como este valor se mantiene constante para todos los aceros que vamos a usar, este va a ir cambiando con la calidad. A medida que aumente la calidad del hormigón, este numerito se hace más chico. Y puede bajar hasta en un orden de, no sé, de 6. Supongamos un H40, 200.000 dividido 40, da 8. 5. N da 5. Bueno, no, perdón, pero esto no es resistencia. Equivocadísimo. 4.700 de la raíz cuadrada de H40, de 40 megapascales. Bueno, tenemos el módulo, la relación modular, y la conversión desde la sección bruta de hormigón, que es B por H, es B por H, y le sumo n veces la sección de armadura. Con lo cual obtengo esta suerte de pestaña, porque es una magnitud más amplia que el ancho B, pero el -1 indica que le resto una vez las armaduras para no superponer una vez cuando la computé como hormigón y de nuevo como armadura. La expresión es de la sección homogeneizada, sección transversal homogeneizada, que me permite ahora evaluar el baricentro, la distancia baricéntrica de esta sección. La distancia baricéntrica es el momento estático de esta sección. Por ejemplo, lo vamos a hacer respecto de un eje que pasa por la fibra extrema superior, y entonces sabemos cómo se hace eso. Es momento estático de las secciones dividido el área total. Eso me da la distancia baricéntrica y posición del baricentro en la sección homogeneizada. Esta es la expresión. Bueno, se calcula como B por H cuadrado sobre 2. Ustedes esto lo saben bien, yo lo hago rápido, no voy a detenerme. Estas aletas son las que corresponden a N por AS menos AS, o sea, es N menos 1 por AS y las multiplico por momento estático por su distancia. Todo la distancia baricéntrica I sub G, y ahora calculo el momento de inercia homogeneizado, porque como voy a utilizar la teoría de Navier, las tensiones normales por flexión son el cociente del momento dividido el momento de inercia, y después se multiplicaba por una distancia a la fibra de interés. Eso está expresado un poquitito más adelante. El momento dividido el momento de inercia multiplicado por una distancia me da una tensión normal debido a la flexión, debido al momento flector. Por eso necesito JH, es el momento de inercia homogeneizado de la sección, y se obtiene de la siguiente manera. Primero obtengo el momento de inercia propio de la sección rectangular, B por H cubo sobre 12, eje baricéntrico de esta sección, pero yo no quiero el momento de inercia respecto del baricentro de la sección rectangular, sino de la sección total. Entonces lo tengo que corregir por Steiner.
Entonces tenía que tomar el área de la sección en estudio de esto y multiplicar por la distancia hasta el baricentro global compuesto, y eso es h sobre 2, la mitad de la altura, menos IG, esa me da esa pequeña distancia, al cuadrado. Esto es Steiner para el hormigón, y esto es Steiner para las aletas equivalentes de acero convertidas a hormigón. Se desprecia el momento de inercia propio de estas aletitas y solo se indica la componente de área por distancia al cuadrado, D menos IG. D menos IG es la distancia desde estas aletas al baricentro global de la sección. Por teoría de la flexión, cuando aplico un momento, la respuesta es una curvatura, y el coeficiente de vinculación se llama rigidez a flexión. Está compuesto por un aporte proporcionado por el material en el módulo de elasticidad del material, que en este caso es el hormigón, y por propiedades geométricas, pero de incidencia mecánica, que se llama momento de inercia, pero de origen geométrico, tiene que ver solamente con las dimensiones geométricas. El producto de estos dos elementos, ustedes lo conocen bien, estuvieron practicando durante la semana, es rigidez a flexión. Si miramos el plano de deformaciones que teníamos, la deformación con la profundidad, y nos queda la curvatura. ¿De qué manera lo relacionamos? Bueno, que la deformación extrema es igual al producto de la curvatura por esa distancia, hasta la fibra extrema, y le vamos a poner un signo negativo para indicar que es una deformación en compresión. O sea, acá yo voy a ir un poquitito rápido en estas explicaciones para resaltar a los puntos a los que llegamos. Las tensiones en el hormigón van a ser el producto por Hooke. ¿Vale Hooke? Sí, sí, vale Hooke porque estoy en estado 1. ¿Vale Hooke para el hormigón? Sí, por aproximación. En esa zona, en estado 1, el hormigón se comporta bastante bien, similar a una ley de Hooke aplicada al material. Y ahora reemplazo phi por epsilon c por phi y g, que lo tengo acá. Esto es phi, esto es IG, y eso es lo que me aparece acá. Entonces ahora ya está directamente la teoría de Navier, que vincula la flexión con las tensiones normales, la flexión con la curvatura. Bueno, todas están correlacionadas. Si me voy ahora a la fibra inferior, a la fibra traccionada, de nuevo es phi por la distancia entre H menos IG, H menos IG, y ahora aplicando un razonamiento completamente similar, esta tiene signo positivo porque es de estiramiento, de elongación, de formación en tracción. Las tensiones se pueden dividir por Hooke de esta manera y por Navier de esta manera. Enteramente similar a esta. La deformación a la altura de la armadura se calcula igual que con phi por, en lugar de H menos IG, D menos IG. D menos O. En el acero, aplicando Hooke al acero, son el módulo de elasticidad por la deformación, y entonces la deformación en el acero es n veces la deformación que tenía el hormigón. Entonces, esto permite, perdón, a ver, sí, correcto, me permite obtener las tensiones que tengo en la armadura, todos con datos que ya tengo calculados. El momento lo conozco, el momento de inercia lo calculé, la geometría acabo de procesarla, la relación modular se conoce, y en el límite sigo cargando hasta que esta tensión se iguale a FR. FR era la resistencia a la tracción del hormigón
en el ensayo de flexión, entonces ahora puedo, utilizando esta expresión que está acá, reemplazo esto por FR, y entonces lo que obtengo es el valor del momento flector proveniente del ensayo que estamos haciendo, es que vamos cargando hasta que justamente encontramos un momento flector que pone a la fibra extrema en el valor FST igual a DFR. Y entonces, en ese caso, sacada de esta expresión que está acá, puedo sustituir FST por FR y a este valor del momento lo llamo momento de cracking. Por eso aparece CR acá abajo, que quiere decir el momento en que aparece la primera fisura en la viga. Luego, aplicando esta expresión, tengo la relación entre el momento de fisuración y la curvatura de fisuración. Las dos expresiones quedan destacadas ahí y van a ser usadas en un ejercicio de aplicación. A partir de que se fisuró el hormigón, entramos en estado 2, y entonces ahora explicamos qué es lo que pasa en esta etapa. Ahora empezamos a explicar lo que pasa a esta etapa del ensayo. Bueno, y ahora entonces lo que ocurre es que el hormigón deja de colaborar, pero las armaduras están plenamente colaborantes y de nuevo aportan solamente esta aleta equivalente en material hormigón. La profundidad del eje neutro ahora no es la misma que teníamos antes porque el momento de inercia ha cambiado, el hormigón ha dejado de aportar esto, y entonces ahora ya tenemos una pequeña complejidad en comparación con el caso anterior. Esta zona comprimida se corresponde con este nivel de tensiones de compresión, que son lineales porque suponemos que esto es válido hasta que el hormigón alcance una resistencia, una tensión a compresión en la fibra más comprimida, hasta que el hormigón alcance 0,5 de F'C, vale la ley de distribución de tensiones lineal. Lo que nosotros tenemos que poder conocer es la profundidad de este neutro. Y eso lo hacemos también aplicando momentos estáticos ahora respecto de este eje, nuevo eje neutro. Pero ya no lo conocemos, entonces se convierte en una incógnita, y entonces esta incógnita es un valor de una constante K multiplicado por el valor de D, siendo D, si esta distribución es triangular, la distancia que separa el punto de aplicación de la fuerza de compresión y el punto de aplicación de la fuerza de tracción. A eso le llamamos brazo interno de palanca. Si esta distribución es triangular, por ser esto lineal, entonces el punto de paso de la fuerza de compresión estará ubicado a 1/3 de KD. Esto es D y este es un valor K que es incógnito, pero tal que multiplicado por D me da la profundidad del eje neutro fisurado, de la sección fisurada. El brazo de palanca adquiere la forma de un D total, que es de acá hasta acá arriba, menos 1/3 de KD. Este es el brazo de palanca. Todavía entonces jugamos así, y entonces, ¿qué podemos asegurar? Que el momento estático de esta porción de la pieza que se encuentra por encima del eje neutro, de la sección que queda por debajo, propiedad que habíamos estudiado en estática. Entonces, B por la profundidad del eje neutro, que la escribimos como KD al cuadrado sobre 2, es el momento estático de esta porción.
debe ser igual al momento estático de esta porción hasta esta distancia, hasta de acá hasta acá. ¿Qué distancia es de acá hasta acá? D menos KD. Todo es muy deducible. Si ustedes miran bien estos grafiquitos, estas figuras, no van a tener ningún problema en reproducir esto cuando se pongan a estudiar. Entonces es una igualdad de momentos estáticos, y donde acá tenemos que la incógnita es K, que aparece acá, y acá aparece dentro de una expresión elevado a la 1, pero acá está dentro de una expresión elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto es una expresión cuadrática en K, que me permite despejar el valor de K. Resolviendo la ecuación cuadrática se obtiene K, y entonces, si obtengo K, naturalmente al multiplicar por D, tengo la profundidad, esta que estaba buscando del eje neutro, y todo pasa a ser calculable de aquí en adelante. Solo que ahora, el nuevo momento de inercia no es más JH, ahora se llama JH fisurado. Momento de inercia de la sección homogeneizada fisurada. Es lo que sigue. ¿Cuándo se alcanza? Permítanme mostrarle los resultados del ejercicio que ustedes van a seguir numéricamente. Lo que hicimos hasta acá es fuimos incrementando la carga exterior, por lo tanto el momento flector aplicado, y hay un comportamiento lineal entre el momento y la curvatura hasta que alcanzamos este puntito. En ese momento, la fibra inferior alcanza la resistencia a la tracción, el hormigón se fisura, y aquí tenemos el valor del momento de fisuración. En el momento hay un cedimiento del plano de deformaciones que definía la curva. Sí, sí, escucho. ¿Desde dónde? Cuando empezó a decir, dijo hace un ratito momento de fisuración, ahí se cortó unos 6, 7 segundos. Pero cuando mostré, cuando estaba mostrando el diagrama momento-curvatura. Sí, el momento de fisuración dijo hace un ratito. Bien, Sí, creo que sí. bien. Bueno, yo estoy contando, estoy por arrancar acá. ¿Qué pasa inmediatamente de producida la fisuración? Tenemos el momento de fisuración calculado, y ahora tiene que ser resistido por la sección fisurada. Entonces se produce una redistribución de tensiones internas y un cambio en la curvatura a momento constante. Esto que estoy diciendo es, cuando arranca el ensayo, voy aplicando cargas y por lo tanto va subiendo el momento. El momento sube hasta llegar al punto donde se fisura la sección y pasamos del estado 1 al estado 2 en el hormigón, en tanto que la redistribución interna de tensiones, de tracción, que el hormigón deja de aportar y se las transfiere a la armadura, se hace a costa de que no se experimenta ningún cambio en el momento, pero sí una ampliación del plano de deformaciones, un crecimiento del plano de deformaciones. Pasamos a este tenía una curvatura, este tiene una curvatura más grande, sin cambio en el momento exterior, en el momento de las cargas exteriores, y eso se pone de manifiesto en este tramito horizontal, donde hay un reacomodamiento de las tensiones internas, la curvatura crece, pero no crece el momento.
Esto es lo que acontece instantáneamente. Si se empieza el ensayo y supongamos que esta es la cadencia del ensayo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, encontramos la fisura, en ese momento instantáneamente se produce una redistribución y nos quedamos, como nos dimos cuenta, justo paramos ahí con la carga del ensayo y ahora ya no estamos acá, sino que se le transfirió la responsabilidad resistente a la armadura y ahora nuestro ensayo, si sigue cargándose, va a arrancar en este punto. Entonces, a partir de acá, era de esperar, empezamos a cargar, es de esperar de nuevo un tramo lineal como fue el anterior. Pero ahora ya estamos con la sección fisurada. Estamos con la sección en estas condiciones. El hormigón no aporta más, pero nosotros hemos podido calcular un momento de inercia fisurado. ¿Cómo es de esperar que sea el valor del momento de inercia homogeneizado fisurado respecto del solo homogeneizado anterior? Más chico, por la sencilla razón de que tenemos menor cantidad de área disponible, debido a que el hormigón abandonó sus contribuciones. Eso se va a manifestar en un cambio de la pendiente. El cambio, recuerden, esto vamos a resaltarlo acá. Gráfica, momento, curvatura. Conviene mostrar que el gráfico momento, curvatura, si pasamos este término al otro lado, es la ecuación de una recta. Momento como variable dependiente, curvatura como variable independiente y vinculados a través de este numerito que funciona como una constante. Si hemos adoptado a este, como nos recomendaba el reglamento. En la realidad no es así, pero bueno, creemos que esto es una constante y por lo tanto, esta constante como ecuación de esta recta M igual a phi por rigidez a flexión, esta rigidez a flexión es la pendiente de esta gráfica. Esta es la pendiente homogeneizada, no fisurada, sección o nueva pendiente, porque cambió el momento de inercia de la sección homogeneizada fisurada. Eso va a llegar, si sigue el ensayo, hasta un punto en que se alcanza la tensión en la fibra más comprimida de hormigón. En esta fibra más comprimida se alcanza 0,5 de F'C, la mitad de la resistencia del hormigón, y ahí ya no estamos habilitados en este modelo. En este modelo, voy a aclarar que estamos estudiando, no estamos más habilitados a seguir considerando que el hormigón se comporte lineal. De esto es que el momento de inercia, perdón, ahora el módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad, un poquitito, que combinado con el momento de inercia daba la rigidez a flexión, empieza a ceder porque ahora es el módulo de elasticidad el que sale de la recta de linealidad que traía el hormigón. Recuerden que ahora empezaba a aparecer el concepto de módulo de elasticidad instantáneo o tangente, que va progresivamente disminuyendo
Si todavía tengo mi dibujito acá. Estoy hablando de esto que comentábamos ayer, que el módulo de elasticidad como recta tangente no es el mismo que tenemos en esta etapa. Entonces va cayendo el valor del módulo de elasticidad y tanto como avanza el ensayo, en deformaciones en el hormigón. Va, si me seguís viendo, Maxi. Ingeniero, ahí se ve el PowerPoint y se ve un cuadro negro en el medio. Ahí lo trato de sacar, pero bueno, vamos a ver si ahí parece que lo saco. Espera. A ver, ahí estuvo. Ahora, ahí estoy, ¿sí? Bueno, entonces quise Sí, mostrar lo que sí. sucede cuando, sí, cuando las tensiones en el hormigón dejan de ser lineales y entonces el ensayo va a progresar con una curvatura también que terminó la recta de este ejercicio numérico. Debemos aceptar que desde este punto en adelante esto es una curva en realidad. Por la aproximación del dibujo no se nota que esto sea curvo, pero lo cierto es que se avanza hasta el momento en que ahora la armadura entra en fluencia y eventualmente la pieza sigue resistiendo, pero la armadura queda clavada ahora en su tensión de fluencia. No puede tomar más fuerza de tracción, por más que yo siga tratando de meter más carga en el ensayo, que es el producto de una tensión por la sección de acero, queda clavada, eh, no aumenta más, por lo tanto no puede aumentar la interna de compresión para que se siga manteniendo el equilibrio de fuerzas entre C y T. La carga exterior tampoco se puede ver incrementada, pero el ensayo sigue evolucionando, generándose esta prácticamente una recta casi horizontal, pero lo que sigue ocurriendo es que la pieza se va deformando cada vez más curvatura, cada vez más curvatura. No aumenta el momento flector exterior porque no tiene posibilidad de ser resistido. Se va deformando la pieza hasta que en algún momento la fibra más comprimida del hormigón en deformaciones, no en extensiones. Vamos a el dibujito inicial. Esta tensión alcanza, esta deformación alcanza el 3 por mil y la pieza se desmembra. Para tener una idea de lo que queremos decir, simbólicamente vamos a decir que cuando tengamos alcanzado el 3 por mil, epsilon CU igual a 3 por mil, vamos a imaginarnos que el hormigón se aplasta. Ustedes ya sabían ocurrir eso para deformaciones más grandes que el 3 por mil, pero para nuestro modelo, en el 3 por mil, el hormigón falla por aplastamiento. Es lo mismo que le pasa a una probeta cuando se la lleva al ensayo y se produce la falla por compresión. Se aplasta la probeta y rompe. Bueno, esa es la explicación completa del comportamiento, momento curvatura, de
que tenemos nosotros para contar hasta el momento en que falla este, y estas gráficas son muy importantes que las aprendamos convenientemente. Cuando dije estas gráficas es porque les dejo para que ustedes completen la visualización de lo que pasa hasta el final del ensayo, y les voy a contar solamente lo que no voy a resolver con ustedes, que las aplicaciones se hacen a una viga que tiene, bueno, tiene, esos ejercicios están aquí adelante, con magnitudes, con valores numéricos de las dimensiones, las puso el doctor Moller aquí. Ustedes van a ir cargando hasta la falla y tienen todo el desarrollo numérico de todas las etapas que hemos mencionado hasta el final, y entonces aparece el grafiquito que habíamos mostrado. Aparecerá este gráfico. Y con posterioridad, ustedes van a hacer van a poder seguir un segundo ejercicio donde la geometría es la misma, pero se cambian. Las dos barras que tenía la sección del ejercicio 4.1, que eran dos barras del 12, y se le colocan dos barras del 25, aumentando lo que se llama cuantía de la armadura pasiva de esta sección de hormigón armado. Se hace el mismo ejercicio cambiando todos los números que correspondan y se encuentra que la curva momento-curvatura, la gráfica momento-curvatura, tiene un corte abrupto a mucho menor deformación de curvatura, pero en cambio a un valor de momento exterior mucho más alto. ¿A qué? Esto que está en línea de trazo es la proyección del resultado de la viga con solamente dos barras del 12. Y este es el resultado de la gráfica momento-curvatura cuando incrementé los diámetros y la sección de armadura, manteniendo constante la sección de hormigón. La comparación tiene mucha importancia para mostrar de nuevo que con armadura relativamente menor en cuantía, se obtiene un diagrama momento-curvatura con gran ductilidad. Las deformaciones hasta el momento en que la pieza se aplasta o falla por aplastamiento del hormigón se producen para un valor bien importante de deformaciones. Para el caso de la viga con armadura de hierros del 25, con mayor cuantía, lo que ocurre es que se alcanza una capacidad resistente mayor, pero aquí en este punto el hormigón se aplastó y no ocurre la entrada en fluencia del acero, porque el acero de armadura no alcanza la tensión de fluencia y el acero queda trabajando con menores tensiones y correspondientemente pequeñas deformaciones en la zona traccionada que impiden que el acero llegue a la tensión de fluencia. Consecuentemente, el comportamiento en rotura es que antes de que las armaduras entren en fluencia, estalla el hormigón. Estalla. Bueno, esto es una expresión algo impactante en nuestras conversaciones, pero que es bastante gráfica. Se alcanza la deformación del 3 por 1000, en la fibra más comprimida y
cambio en los brazos internos hasta que la pieza termina desmembrándose. Bueno, ustedes lo van a comprobar numéricamente y eso es lo que nos conduce a una reflexión de aplicación práctica. Le vamos a llamar vigas subarmadas a aquellas que tengan una cantidad de armadura controlada que no supere ciertos límites. Si exageramos la cantidad de armadura, entonces vamos a tener prearmadas, así se denominan, secciones sobrearmadas, en contraposición del caso anterior, en que tendremos secciones subarmadas. El criterio de diseño nos debe llevar por el camino de diseñar secciones subarmadas, porque nos van a dar este tipo de comportamientos muy dúctil contra las secciones sobrearmadas que, aunque nos den más resistencia, nos proporcionan mucho ductilidad y fragilidad. Es un concepto muy importante para nosotros porque a mayor ductilidad aportado por el acero va a permitir que las fisuras se marquen muy bien y que nosotros, si estamos en una situación complicada, podamos apreciar las fisuras y entender que algo hay que hacer con la estructura porque se acerca un mal momento. Nos da tiempo a actuar, a intervenir, y a eso le vamos a llamar suficiente preaviso. Por el contrario, la sección sobrearmada produjo fisuras casi invisibles, no se aprecian, y súbitamente y en forma frágil la viga alcanza la falla y no tenemos manera de prevenirla. Entonces, repito, estos dos ejemplos que están dispuestos para analizar el comportamiento de una sección de hormigón armado, subarmada y otra sobrearmada en un ensayo ficticio de cargas en laboratorio, desde el inicio hasta romperlas, nos da lecciones importantes a ser aplicadas en todo el diseño por resistencia a la flexión. Voy a ir para atrás un poquitito porque faltó comentar qué pasa en el momento en que se alcanza la deformación última en el hormigón, y está en el apartado que ustedes tienen en la página. Volvemos un poquitito para atrás y ustedes, esto lo tenemos en la página de vuestro libro 78. Entonces, aquí vamos a instalarnos al final del ensayo y vamos a hacer como una fotografía de lo que estaría pasando ahí. Paro la cámara en el mismo momento en que el plano de deformaciones por flexión es tal que se alcanza en la fibra superior el 3 por 1000, la deformación última del 3 por 1000. Acá tenemos una copia de cómo era la sección, a su vez la armadura, la altura útil o estática, el canto, el ancho. Está destacada la deformación en las armaduras a la altura del baricentro. El hormigón no colabora, esta parte es una proyección que simula el plano de deformaciones últimas, que es una hipótesis de cumplimiento por lo que dijimos de Navier-Bernoulli. Este plano se considera que se sostiene, se mantiene hasta la rotura, hasta la falla.
La profundidad del eje neutro de deformaciones es C, y la distribución de tensiones normales en el momento en que aquí son curvilínea, distribución de tensiones no conocemos, podemos suponer que esa curva tiene su máximo valor de tensiones F'C, F'C, en algún punto, pero no en el extremo. Y después cae un poquitito. Esto que cae un poquitito por acá. Esta es la situación experimental, real, y entonces podemos decir que si integramos, aplicamos una expresión matemática para integrar tensiones por diferenciales de área, el diferencial de área serían fetitas que van desde acá hasta acá, integramos eso y podemos obtener una expresión equivalente al resultado de la integral, que sería la aplicación del teorema del valor medio, que utilizamos en los cursos de cálculo, y eso nos permite decir que el máximo valor de la tensión de este diagrama, que es F'C, afectado por un coeficiente alfa, generaría un valor equivalente a un valor, digamos, medio, que multiplicado por la profundidad del eje neutro y el ancho, si lo miramos acá, perpendicular al plano, ahí está la magnitud B, porque estamos viendo eso en C por C es el área sobre el que se integra, y alfa por F'C es un valor medio que trata de promediar todas estas tensiones. Esta sería la expresión de C a través de un coeficiente que no lo conocemos. No lo conocemos. Y la posición de esta fuerza respecto de la fibra más comprimida es algún valor, alguna fracción beta, un coeficiente experimental va a ser beta, de esta profundidad C. Tenemos la fuerza de compresión en el hormigón obtenida experimentalmente, pero haciendo que se cumpla que acá aparezca F'C, en magnitud y posición. Tenemos la posición de las armaduras y conocemos la deformación que tiene la armadura, porque conociendo esta profundidad, conociendo esta curvatura, conociendo esta deformación, podemos despejar. Vamos al diagrama, la ley constitutiva del acero de armadura pasiva, entramos con esta deformación y obtenemos esta tensión. Esa tensión multiplicada por la sección de acero me da la fuerza de tracción. En el momento en que esto esté fallando, se cumplirán también las ecuaciones de equilibrio, son las que están planteadas acá. Y entonces todas las magnitudes van a poder ser calculables. Z, el brazo de palanca, beta C, D menos beta C. Repito, esta es una foto que está sacada en el instante en que la pieza está fallando. Vamos a considerar que es un microinstante antes de que falle para que esté todavía consolidable, que no esté desparramada en el piso del patio, ¿no? Entonces, se deben aplicar ecuaciones de equilibrio. Vamos a resaltar porque es lo que vamos a hacer siempre. Tema C debe ser igual a 0. Y deben aplicarse ecuaciones de momento igual a 0. Entonces vamos a decir que la fuerza T que va para allá, multiplicada por el brazo Z, provee el par interno que le voy a llamar momento resistente nominal. Como ustedes ven, es un momento que
viene, yo le suelo decir para que se entienda mejor, desde adentro de la sección. Es lo que, habiendo puesto esta geometría y estos materiales, F'C y Fi, esos materiales los hemos dispuesto, entonces con esos materiales y esa geometría puedo construir estas ecuaciones de T de C, de T de C, y puedo obtener este denominado momento resistente nominal. Como T es igual a menos C, T es igual a menos C, T por Z es lo mismo que menos C por Z. Las dos ecuaciones las están numeradas acá porque en algún momento las vamos a recordar. Después aparecen las denominadas ecuaciones de compatibilidad, que no son más que aplicar las ecuaciones de la hipótesis de la ley del plano para que nos permiten conocer, conociendo epsilon cu, que era menos phi por c, igual a menos 3 por 1000, y que phi es igual a 3 por 1000 sobre c, podemos calcular, si conocemos esta curvatura, podemos calcular, aplicando phi por d menos c, el valor de la deformación en las armaduras. Una explicación es que acá hay una ecuación donde uno de estos dos no lo conocemos. Pero si adopto uno, me queda determinado el otro. Solamente esa observación la vamos a repetir más adelante. Las ecuaciones de compatibilidad también son numeradas para ser resaltadas. Y ahora vamos a las ecuaciones constitutivas. Recuerden, ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de compatibilidad, ecuaciones constitutivas. Son las ecuaciones de que podemos disponer para enfrentar a las incógnitas que se nos van a presentar en el proceso de diseño. Con el hormigón, recordamos que no tenemos una ley constitutiva clara como la que ofrece el acero. El acero, no lo tengo acá dibujado, pero ofrece esa ley constitutiva bilineal que comenté en la clase de ayer. Pero ahora vamos a los ensayos en los laboratorios. Esta es la información experimental que nos permite resolver los problemas. Recién dijimos que la resultante de compresión en el hormigón es C igual a alfa, F'C y beta C. Era esto que estaba acá. Y dijimos también que hay un coeficiente experimental, beta, que es el que nos permite, con la ayuda de la profundidad del eje neutro, poder calcular el punto de paso de la fuerza C. Bien, entonces, mediante información experimental, vamos a hacer ensayos con secciones de vigas de 2.000, 6.000, 8.000, 10.000 son PSI, que son tensiones en el sistema americano, y las correspondientes en megapascales de esta escala de F'C, están puestas acá arriba. Estas son las criollas, las que usamos en el Río de la Plata, y en el río Paraná, y en el río Uruguay, en el sur. Estas son las unidades en megas, ¿no? Megapascales. Un montón de ensayos experimentales y van tratando de obtener los coeficientes alfa y beta. Y salen estas resultantes gráficas. Alfa va más o menos hasta entre 28 y 30, con una constante que vale, bueno, debe tener un valor de 0,70 y pico, después disminuye, nos paramos más o menos en un hormigón H70. Pero alfa y beta evolucionan de esta manera. Esta nos ofrece
los resultados de los ensayos numéricamente para distintas calidades de hormigones, H25, 30 hasta 60. Esta tabla reproduce los valores numéricamente de la gráfica que tenemos acá. Entonces, para 20, 25, para menor o igual a 25, 0,72. Era el que estábamos examinando. Menor o igual que 25, 0,70, 0,60, 0,70, 0,72. Y ahí va cambiando, 0,706 hasta 0,56. Y lo mismo hacemos con beta. Beta está más abajo, este 0,72, 0,40. Bueno, si ahora elegimos una calidad de hormigón, un H30, ya podemos venir a esta tablita y obtenemos, o al gráfico, y obtenemos el valor de alfa, y obtenemos el valor de beta, y si queremos hacer un trabajo enteramente nominal, venimos con alfa, lo aplicamos acá, todos los otros son datos, y venimos con beta y prácticamente podemos resolver completamente con solamente haber proporcionado la calidad del hormigón. Bueno, con solamente haber proporcionado la calidad del hormigón, lo que sigue acá abajo, ustedes lo van a ver con detenimiento, es una explicación de que si dejásemos como incógnitas todas estas cosas que no conocemos y podemos aplicar tal cantidad de ecuaciones que son las que tenemos disponibles, de equilibrio, de compatibilidad y leyes constitutivas. Me faltó pasar la ley constitutiva del acero. Con todo respeto les pido volver para atrás. Se utiliza la relación bilineal que dice que y que es el que va en deformaciones que hasta igualar a la deformación de fluencia. Es una función creciente con esta pendiente de la recta, S, y crece con epsilon S hasta llegar a epsilon I. Dibujo acá, hago un dibujito. Es una recta inclinada, el tramo lineal, perdón, el tramo lineal, y después venía un tramo horizontal. El tramo horizontal es cuando F, la tensión en la armadura, perdón, cuando la deformación en la armadura supera a la deformación de fluencia, ya no vale más esta ley, vale esta ley. Un diagrama bilineal nos está diciendo claramente que el acero tiene un comportamiento no lineal en toda su extensión. Solo es lineal en una porción de su comportamiento. Pero ahí hay un factor de no linealidad. Y ni hablar del hormigón, que como ustedes ya vieron, tiene un comportamiento claramente no lineal. El reglamento se va a ocupar de resolver esa no linealidad haciendo esa aproximación que nosotros vimos un programa real que no conocemos en un bloque rectangular con parámetros bien definidos. De esa manera vamos a resolver el problema de la no linealidad del material hormigón. La no linealidad del material acero se va a resolver aplicando metodologías típicas de procedimientos numéricos procesos iterativos donde se repiten muchos bucles, muchos ciclos iterativos, en los que se va generando aproximaciones sucesivas hasta parar iteraciones cuando se encuentra un resultado razonablemente cercano al valor que correspondería encontrar. Eso que les estoy contando en el aire probablemente les sea más fácil de entender a los alumnos que hayan tenido algún tipo de aproximación
al tratamiento de los numéricos a problemas no lineales. Como no nos gusta la no linealidad en cuanto al procedimiento operativo cotidiano, el reglamento se ocupa de simplificarnos la tarea. Ustedes van a tener por acá una serie de explicaciones sobre eso. La no linealidad del hormigón está aproximada por los coeficientes alfa y beta, que solo dependen de la calidad del hormigón. Eso es lo que estamos diciendo acá. Solo permanece convierte en un proceso iterativo que se propone desarrollar de la siguiente manera. Si esta parte no es Ingeniero, ingeniero, no, no se le escucha. Ingeniero, no se le escucha. Chicos, ahí el ingeniero está por ver qué le pasó. Esperen un segundito, por favor.